Oh Dios y Padre de la gloria, te damos infinitas gracias, Señor Dios. Te damos gracias porque, como te hemos dicho, Señor Dios, tú has aparejado nuestro tiempo, Señor Dios, para poder estar aquí en tu casa, Señor Dios. Este es un día, como todos los días, es muy especial, pero en este día te damos muchas gracias porque tú aparejas nuestros tiempos para poder venir, Señor Dios, a alabarte, a exaltarte y a glorificarte, Señor Dios, a reconocer tu grandeza y tu poder, Señor Dios. Pero también, Señor Dios, tú nos das doble refrigerio, Señor Dios, y nos das tu palabra, Señor Dios. Esa palabra que es espada de dos filos, Señor Dios, que va y viene, Señor Dios de los cielos, y que es cortante, Señor Dios, cuando nos habla y nos ministra, Señor Dios. Por eso queremos colocar delante de ti, Señor Dios de los cielos, a mi hermano Gerardo, Señor Dios. Te pedimos, oh Dios de la gloria, que seas tú obrando, Señor Dios, a través de él. Dale la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento, Señor Dios. Que cuando él hable, Señor Dios mío de los cielos, seas tú a través de su garganta, Señor Dios. Habla y ministra a tu pueblo, Señor Dios. Que tu pueblo, Señor Dios mío, pueda recibir de ese bocado hermoso, Señor Dios, y ese bocado agradable que tú nos quieres dar en el día de hoy, Señor Dios. Bendícele a él, Señor Dios, y bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Que nuestras mentes y nuestros corazones, Dios de los cielos, estén dispuestos a recibir tu manjar, que es tu palabra. Bendice esta congregación y a tus hijos, Dios, y bendice al varón que está aquí, Señor Dios de los cielos, para expresar tu palabra, Señor Dios. Úsalo grandemente y llénalo de tu gracia y tu sabiduría, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Mis hermanos, tengan todos ustedes muy, pero muy, muy buenos días. Sean bienvenidos a esta, la casa del Señor, la Iglesia Fuente de Amor a las Naciones. Pueden tomar asiento. Quiero darle también la bienvenida a todas las personas que se conectan a través de nuestra señal en www.fuenteamoralanaciones.com o a través de nuestro canal en YouTube, Comunicaciones Fuente de Amor. Voy a pedirles dos cositas, dos anuncios. El primero, hoy no tenemos, no están nuestras maestras, como podemos recordar, la directora del Ministerio de Niños, nuestra hermana Hilda, se encuentra con algunos quebrantos de salud. Desde la distancia le mandamos un abrazo, que la bendición del Dios Todopoderoso, de ese Jehová Rafa, sea sanándola y trayéndola nuevamente con nosotros. Vamos a tener a nuestros niños juiciositos, vamos a tratar de que no sean distracción. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que hay que ponerle bastante atención, es un tema muy bonito, una palabra que el Señor nos va a regalar la mañana de hoy. Quiero pedirles también que vamos a coger nuestros celulares, nuestros teléfonos celulares, vamos a apagarlos o vamos a ponerlos en silencio, como les digo, para que no sea fuente de distracción. Cuando nosotros vamos al cine, nosotros apagamos o le ponemos en silencio el celular para no molestar a las personas que están ahí, ¿cierto? Hoy vamos a apagarlo, a silenciarlo, no tanto por las personas, sino por el Señor. El Señor nos habla directo al corazón a través de su palabra y no utiliza el celular, no nos va a hablar por WhatsApp. Entonces, mi hermano, si le entra una llamada, vuelven a llamar, no se preocupen, que estamos en la presencia del Señor. Algo que tiene el pueblo judío es que ellos son supremamente respetuosos, no solamente el pueblo judío, el pueblo árabe, el pueblo el del Islam. Ellos también son bastante respetuosos, entonces tengamos ese ejemplo de ellos, amén. En esta semana, estas 2 semanas, hemos visto que han habido varias noticias, ¿no? ¿Ustedes ven noticias? Uy, casi no. Digan sí, amén, nosotros vemos noticias. Nosotros tenemos que estar informados. Dice la palabra de Dios que primero tenemos que orar, ¿no? Porque cristiano que no ora, ¿qué pasa? El diablo lo devora. Y tenemos que estar pendientes porque dice el Señor que tenemos que mirar, ¿qué? La higuera. Tenemos que estar pilas, como decimos aquí en Colombia, con las noticias. Yo me encuentro tristemente que aquí en Colombia y en el mundo, por ejemplo, hubo esta semana y la semana anterior hubo un revolcón por una niña que subió un video, perdón la expresión, un poco ridículo, de pronto sin sentido, algo gracioso, sí, apoyando a la selección que está en la Copa América. Esta niña, señorita, fue invitada a varios noticieros, a varios programas de radio y todo el mundo cantaba lo mismo. Y mientras tanto hubo una noticia a la que no se le dio como mucha importancia. ¿Ustedes saben qué es el Brexit? ¿Escucharon hablar del Brexit?
Listo. ¿Qué es el Brexit? El Brexit no es más que la salida de Gran Bretaña o del Reino Unido de la Unión Europea. Eso se le denominó el Brexit. Esa noticia pasó así como de agache, ¿no? Porque pues, como les digo, noticias como esa, como la renuncia de Lionel Messi a la selección de Argentina, acapararon. La gente sube una cantidad de videos de niños llorando y gente suplicando, Messi, no te vayas, Messi, no te vayas. Y mientras tanto las verdaderas noticias perdidas, pasan por allá desapercibidas. Entonces, tenemos que estar pendientes de noticias. Mire que el pastor siempre nos dice, casi siempre nos llama la atención sobre eso, veamos noticias, leamos noticias. De hecho, nosotros en nuestra página tenemos una sección de noticias donde ustedes pueden entrar y ver toda la cantidad de portales de noticias, noticias cristianas, noticias que nos atañen. Amén. Muy bueno lo de la participación de Colombia en la Copa América, claro que sí, ahí podemos ver fútbol, nadie dijo que no es pecado, el Señor no nos va a regañar por eso, siempre y cuando el fútbol no esté acá y el Señor acá, ¿no? Que ya sabemos que primero Señor, segundo el Señor, tercero el Señor. Amén. Asimismo, entonces, vemos que pasan estas cosas y mucha gente se dice, uy, tenaz, salió Inglaterra del reino de la Unión Europea, pero lo que muy pocos saben es que eso ya está escrito, que el Señor ya lo dijo en su palabra, que eso iba a pasar, entonces no es de sorprendernos. Vamos, por favor, a la bendita palabra de Dios, vamos a buscar el libro de Daniel, el capítulo número 9, cuando lo tengamos nos vamos poniendo sobre nuestros pies. Daniel capítulo 9, versículo número 1. Daniel 9:1. El libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo número 1. ¿Listo, mis hermanos? ¿Lo tenemos? Amén. Pero porque me ganaron. Mi Biblia salió sin Daniel. Daniel, capítulo número 9, versículo número 1. Daniel 9:1. Hoy sí le rindió. Daniel 9:1. Vamos a irlo leyendo acá. Vamos a leer de manera antifonal. Un versículo lo leo yo, otro versículo lo leen ustedes. Daniel, capítulo 9, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Santo Espíritu de Dios. Amén, amén. Dice así el versículo número 1. Hay un título que dice, oración de Daniel por su pueblo. Dice el versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Tus mandamientos y ordenanzas. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti, Padre
Dios, Señor, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nos hables a través de tu palabra, Señor. Nos enseñes, nos exhortes, nos dé la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra que tú has puesto en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por ponerme hoy aquí, Señor. Te pido, Señor, que este mensaje sea el tuyo, Señor. Yo solamente sea el mensajero, Señor. Yo solamente sea el canal por el que fluye el agua viva que eres tú. Padre Santo, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, y desde ya ponemos, Señor, esta palabra en tus manos, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento nuevamente. Entonces, dice la palabra de Dios, está hablando aquí de un varón, de un siervo, del cual hemos hablado aquí cantidad de veces, ¿no? Daniel. ¿Quién era Daniel? ¿Qué sabemos de Daniel? No todos al tiempo. Era un joven, ¿sí? ¿Qué más? Un profeta. ¿Profeta mayor o menor? ¿Profeta qué? Mayor. Recuerden, los profetas mayores, ¿quiénes son? Daniel, Ezequiel, Isaías y Jeremías. ¿Listo? Los 4 profetas mayores. ¿Listo? Daniel era un profeta mayor. ¿Porque era el más viejito de todos? No. Porque las profecías que Daniel, el Señor, le reveló, eran las profecías que no solamente iban a afectar al pueblo de Israel, sino a todos nosotros, a todo el mundo. Por eso les decía lo de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Daniel ya lo había profetizado, el Señor ya había dicho, eso va a suceder a través de su palabra. Amén. Vemos entonces que Daniel, ¿qué se encontraba haciendo? Orando. Estaba leyendo un libro. ¿Qué libro estaba leyendo? Versículo número 2. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. No sé si ustedes recuerdan una predicación que tuvimos aquí una noche, donde hablamos del el año sabático, el jubileo, ¿recuerdan? Vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Qué es el año sabático? ¿Qué entienden ustedes por año sabático? Del sabbat. Bueno, ¿perdón? De descanso, sí. Se escucha mucho, por ejemplo, hay una empresa de mensajería muy grande aquí en Colombia, que es multinacional. Los dueños son 2 hermanos y ellos se turnan. Creo que cada año o cada 2 años se turnan la presidencia o la gerencia de la empresa. Y mientras uno está gerenciando, el otro se va a descansar, se toma un año sabático. Muchas veces escuchamos a los poderosos industriales, a la gente de recursos decir, es que me voy a tomar un año sabático. Entonces, ¿qué se van a hacer? Se van a descansar, tienen los medios para hacerlo. Resulta que eso el Señor ya lo había ordenado en la Biblia. Él había dicho que cuando el pueblo entrara, como la canción que estábamos escuchando, que aunque gigantes encuentre allá, cuando el Señor les dijo que tomaran posesión de esa tierra, tenían que cultivarla durante 6 años y durante 1 año tenían que dejarla descansar. Eso fue un mandato, eso no era si querían. Adicionalmente, el Señor les dice, van a tomar 7 periodos o van a tomar 49 años, vamos a resumirlo así. 7 periodos de 7 años, 7 por 7, 49, y en el año 50 ustedes van a celebrar una fiesta que se llama el jubileo. Yo recuerdo que alguna vez venía un papa aquí a Colombia, entonces dijeron, el papa decía que como él venía entonces iba a cumplir el jubileo, entonces había que dejar salir una cantidad de presos de las cárceles. El jubileo es algo así, digamos está mal interpretado. ¿Qué era el jubileo? El Señor les decía que en el año 50 tenían que dejar nuevamente descansar la tierra. Es decir, venían de un año sabático, que era el año número 7 o el 49. En el año 50 tenían que dejar descansar la tierra también ese año, o sea, van 2 años de descanso. Si tenían siervos en su casa que habían sido tomados de las naciones, sus propios hermanos, ¿qué tenían que hacer con ellos? Dejarlos libres, darles libertad. Si tenían de pronto unas tierras que les habían dejado como pago, como
sustento o como, perdón la palabra, como empeño de una deuda, ellos ¿qué tenían que hacer en el año 50? Devolverlo. ¿Qué era lo que quería el Señor con esto? El Señor no quería que se concentrara toda la riqueza en unas solas personas, como está sucediendo hoy en día con el sistema capitalista, que podemos nombrar que aquí en Colombia tenemos, aquí se puede decir que dicen que hay muchos ricos, yo la verdad me niego. ¿Ricos quiénes son? El señor Ardila Lule, dueño de Postobón, el grupo Santo Domingo, que era el dueño de Bavaria, ahora ya no es de Bavaria, Pedro Gómez, el constructor, Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el dueño del sistema financiero en Colombia. De ahí para allá no hay nadie más. Ellos son los verdaderos ricos de ese país. ¿Por qué? Porque en ellos se ha concentrado una gran cantidad de capital, tienen bastantes empresas. Entonces el Señor quería que su pueblo, quería evitar eso en su pueblo para que su pueblo no llegara y fuera usurero con su hermano. Entonces, si yo le prestaba a mi hermano tanto y no me lo devolvía, entonces yo me quedaba con sus hijos, yo me quedaba con su tierra y se quedaba a perpetuidad. El Señor dijo, la tierra no será dada a perpetuidad. Para eso estableció el jubileo. ¿Qué sucedió? ¿El pueblo cumplió o no cumplió el jubileo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién dijo yo? Eliana dice ¿qué? Que no lo cumplió. ¿Quién da más? No sean tímidos, tranquilos, yo no muerdo. No lo cumplieron. No lo cumplieron y por eso el Señor permitió que fueran desterrados. Fíjense que por eso el Señor les estableció. ¿A ustedes no se les hace extraño que el Señor les hubiera dicho que iban a estar en el exilio 70 años? ¿Por qué el Señor les dijo que 70 años? Primero la desobediencia, pero el Señor ¿por qué fijó ese término de tiempo? Porque como ellos no dejaron descansar la tierra, el Señor se encargó de dejarla descansar durante 70 años porque Él se cobró todos los años sabáticos y los jubileos que el pueblo no quiso dejar descansar la tierra. Dios es perfecto, Dios no hace nada por azar, Dios tiene todo supremamente calculado y planificado. Entonces el Señor permitió, aparte como dice la hermana, la desobediencia, con el pecado de no haber respetado el jubileo y no haber respetado el año sabático, permitió que vinieran los imperios a invadirlo y se los llevaran al exilio. Ese tiempo ya se iba a cumplir. Daniel estaba ya orando por eso, porque él estaba leyendo el libro de Jeremías y él ya sabía que se iban a cumplir esos 70 años y él desde ya se empezó a preparar para orar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dice que primero oró, confesó su pecado. En el versículo número 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. En oración y ruego. Fíjese que de pronto Daniel hubiera podido esperar si dice, bueno, ya se van a cumplir los 70 años, ya vamos a vamos a volver a nuestra tierra. Listo, el Señor nos va a volver a llevar. Pero Daniel no se conformó, Daniel fue mirando más allá y dijo, desde ya yo voy a empezar a orar. Yo voy a empezar a pedir por ese propósito, a buscar al Señor en ruego y en oración y ruego. Se estaba ya preparando. Pero como el Señor, así como Daniel miró más allá, el Señor miró muchísimo más allá. Y el Señor no solamente los iba a devolver. Vamos, por favor, al libro de Nehemías, el capítulo número 2. Nehemías, capítulo número 2. Nehemías 2. Este también lo vamos a leer de manera antifonal. ¿Ya lo tenemos? Listo. Nuevamente sobre nuestros pies. Me disculpan si los hago parar o sentar, pero pues a la hora de leer la palabra el pastor siempre nos ha enseñado que hay que tener reverencia. Amén. Dice el versículo número 1, ¿ya lo tenemos? Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. y dije al rey, para siempre viva el rey. Como no estará triste mi rostro cuando la ciudad
casa de los sepulcros de mis padres esté desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Amén. Amén. Vamos nuevamente a Daniel, al capítulo número 9. Daniel capítulo 9, vamos al versículo 20, por favor. Se me olvidó decirles que tuvieran ahí presente a Daniel. Vamos a hablar de Daniel, vamos a hablar de una profecía que le fue entregada a Daniel. ¿Ya lo tenemos? Daniel capítulo 9, versículo 20. También lo vamos a leer de manera antifonal. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, les había dicho que una de las grandes profecías, de las muchas que el Señor le entregó a Daniel, y una que nos iba a dar para todos estos días, que nos iba a mostraros, sobre todo en las noticias, las cosas que iban a suceder. Amén. Que iban a suceder, todo lo que iba a empezar a suceder en estos tiempos, a Daniel ya se le había revelado. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver lo que leímos de Daniel con lo que leímos de Nehemías? Vamos a ver entonces una pequeña presentación para ir entendiendo un poco esto. Esta es una profecía
No es complicada de entender, pero hay que ponerle bastante atención para que podamos comprender de qué se trata. Entonces, regalan las luces, por favor. Listo. Entonces, decimos, vamos a ver la profecía de las 70 semanas de Daniel. Primero vamos a ver quién era Daniel. Dice la palabra que Daniel fue un profeta bíblico que, según las referencias aparecidas en la Biblia, era miembro de la tribu de Judá, cautivo en Babilonia tras la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor. Su nombre consta de dos partes. La primera parte proviene del verbo din, que quiere decir juzgar, y la segunda del verbo hel, de la abreviatura de Elohim o Dios. Siguiente. Listo. Dice que esta profecía fue dada a Daniel en el primer año de Darío, es decir, en el año 538 a.C. Leyendo la profecía de Jeremías, que está en Jeremías 25:11 y Jeremías 29:10, Daniel llega a la conclusión de que el fin de la cautividad está próximo. La nación de Israel había sido llevada cautiva a Babilonia a causa de su desobediencia a la ley de Dios, tal como lo decía Jeremías 29:17, el segundo libro de Crónicas 36:21, Levítico 26:33 y 30 al 35, y particularmente por la violación del año sabático. La explicación del año sabático la encuentran en el Levítico 25, pero a grandes rasgos es lo que les acabo de explicar. Conociendo que el arrepentimiento era necesario para gozar de las bendiciones de Dios, Daniel confiesa los pecados de la nación y pide a Dios que por su misericordia, gracia, amor, fidelidad y justicia perdone los pecados del pueblo. En respuesta a la oración de Daniel, Dios revela su propósito para con Israel por medio de la profecía de las 70 semanas. Vamos a hacer aquí un paréntesis. ¿Nos quedó claro qué es el jubileo del año sabático? ¿Nos quedó claro? ¿O lo repetimos? Repetimos. El año sabático era el séptimo año, el cual se debía dejar descansar la tierra. Se cultivaba la tierra 6 años y al séptimo se dejaba descansar y se volvió a empezar a cultivar a partir del año 8. Cada periodo de 7 años se multiplicaba por otros 7, eso daba 49, es decir, que el año 49, que también era sabático, no se cultivaba. En el año 50 tampoco se cultivaba, pero ¿cuál era lo que el Señor le adicionaba? Que debía dársele libertad a los siervos que hubieran estado con sus hijos pagando alguna deuda, que si le habían dejado alguna tierra para saldar o para sustentar una deuda, esa tierra debía ser devuelta. ¿Amén? ¿Quedamos claros con eso? Jubileo y año sabático. En nuestro canal tenemos esa predicación, creo que fue en octubre, noviembre del año 2015. De pronto si quieren verla para que lo tengan un poquito más claro, pero básicamente eso es. ¿Listos? ¿Quién era Daniel? Vemos que cuando nosotros nos vienen y nos cuentan algo, nosotros, ¿qué hacemos? De pronto a veces miramos a la persona y decimos, sí, esta persona es seria y si él lo dijo, así será, ¿cierto? Pero si viene y nos lo cuenta alguien que como que no, es como el pastorcito mentiroso, entonces uno como que lo duda y dice, no, pues quién sabe si eso es cierto, toca verificar. Cuando el Señor le da la profecía a Daniel, se la da a un hombre, a un varón, a un siervo, que tenía muchas cosas muy especiales, pero lo que pudimos ver de lo que él estaba haciendo era que antes de que ya llegara la libertad, antes de que volvieran del exilio, él ya estaba orando por eso. Estaba pidiendo perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo. ¿Qué pecados podía tener Daniel? Si lo que la Biblia habla era que era un varón recto delante de Jehová, a pesar de estar sirviendo en casa de paganos, era un hombre recto. Entonces, uno puede decir, claro, se le entregó, Gabriel le entrega la profecía a Daniel, entonces empecemos a ponerle cuidado. Para entender un poco más la profecía, me ubico acá para que puedan ver. Listo. La profecía tenía unos objetivos principales. ¿Cuáles eran esos objetivos? Dice que uno de los primeros objetivos, versículo 24, Daniel 9:24, dice que el primero es que terminar ¿qué? La prevaricación. Vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Qué es prevaricación?
¿Qué entienden ustedes por prevaricación? De hecho, se escucha mucho de nuestros ilustres gobernantes, se habla mucho de que uno de los delitos que más cometen es el prevaricato. ¿Qué es el prevaricato? ¿Qué es la prevaricación? Resulta que en nuestra lengua, la prevaricación es cuando un juez, un fiscal, un policía, un servidor público, por omisión, no atiende un delito. Me explico. Digamos que si aquí está el comandante del CAI y resulta que la gente ha hecho varias denuncias y le ha dicho, mire, señor agente, señor alcalde, señor inspector, resulta que en esa casa venden estupefacientes. Todo el mundo lo sabe y él no hace absolutamente nada, de pronto hasta se dan cuenta que están vendiendo. Él está cometiendo un delito que se llama prevaricación, o sea, perdón la expresión, se está haciendo el de la vista gorda mirando para otro lado. Digamos que prevaricación fue lo que sucedió durante muchos años en el Bronx. Todo el mundo sabía que el Bronx era la calle de las drogas, era la calle de la delincuencia, del pecado, y nadie hacía nada por eso. Eso es una especie de prevaricación. Pero en la Biblia resulta que es una definición un poco diferente. Dice que en el Antiguo Testamento es aplicado el acto de profanar el pacto, rebelión, engendrar hijos extraños. Cuando dice la Biblia que engendrar hijos extraños es engendrar hijos fuera del matrimonio. Esos hijos que se tienen por fuera del matrimonio, eso se llamaba prevaricación. Infidelidad conyugal, idolatría, faltar a la ley y muchísimas otras más. Ustedes pueden encontrar que en el Antiguo Testamento el prevaricador era una persona falsa por ser un traidor de su propia causa, como lo dice Proverbios 25:19. Es una persona incumplida a lo que se le encomienda. Levítico 6 del 1 al 3, imagínense, ya era tachado de prevaricador. Toma para sí lo que Dios desecha, como lo dice Josué 7 del 1 al 10 y el versículo 11. También lo dice Ezequiel capítulo 15 versículos del 1 al 8. Es desleal a sus propios principios, como lo dice Isaías 24 e Isaías 16. Es compañero de ladrones. Así nada, mire, dime con quién andas y te diré quién eres, dice un dicho por ahí. Isaías 1:23 dice, es desconfiable, como dice Jeremías 9 del 1 al 6, y no cumple con la ley, como dice Sofonías 3 versículo 4. Entonces nos quedó claro qué es la prevaricación y por qué el Señor lo incluía aquí, porque no es la prevaricación que nosotros conocemos en el mundo, en nuestro sistema legal, sino es algo que va muchísimo más allá. Eso tiene muchas definiciones, yo solamente puse como las más importantes, porque prevaricador podía ser cualquier persona, y eso tenía unas consecuencias bastante graves. Continuamos. Dice que el segundo objetivo era poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Listo? Porque el Señor, por medio de Gabriel, le dice a Daniel que esta profecía iba a ponerle fin a todo esto, porque estos son prácticamente una gran cantidad, resumidos, de todos los males que nos afectan, que afectan al pueblo de Dios y que nos están afectando hoy en día. Entonces, esto no le va a poner fin ningún hombre, sino le va a poner fin el mismo Dios. Entonces, como les decía, Daniel estaba pidiendo ya la revelación para ver cuándo el Señor les iba a permitir volver a su pueblo, pero el Señor le va revelando más allá y le va extendiendo su visión. Continuamos. Vamos a tener en cuenta estos elementos para poder interpretar esta profecía. ¿Listo? Aquí habla de semanas o de días. Dice que un día en la Biblia o en esta profecía equivale a un año, por lo tanto, una semana equivale a 7 años. ¿Claros hasta ahí? Un día es un año y una semana, que son de 7 días, como las de nosotros, tiene ¿cuántos? 7 años, se multiplica el número de años. Tal como lo dice Génesis 29 del 27 al 28, Levítico del 25:8, Ezequiel 4 del 4 al 6 y Números 14 del 33 al 34. Ahí van a encontrar ustedes por qué el Señor designó que las semanas eran de años. Para esto debemos tomar el calendario judío, que es de 30 días por mes y 365 días por año. ¿Qué calendario nos rige a nosotros? ¿Calendario qué? Calendario gregoriano, impuesto por el Papa Gregorio. El calendario de nosotros es un calendario solar.
Entonces, ¿un día qué es? Cuando la Tierra da una vuelta completa sobre su eje alrededor del Sol. Un día. Un año qué es? Cuando la Tierra le da una vuelta completa al Sol y vuelve al mismo punto de partida. Este movimiento se demora 365 días y casi un cuarto de día, 5 horas algo. No es un movimiento exacto. Por eso es que nosotros encontramos el famoso año bisiesto, que es cuando se le agrega un día a febrero. ¿Listo? En el calendario judío la cosa no funciona así. Resulta que el calendario judío es lunar, también es solar, pero entonces ellos ya se rigen más por la luna porque el Señor en su palabra les explicó y les dijo cómo era que se debían determinar los días. Para nosotros el día empieza prácticamente a la medianoche y termina a la medianoche, ¿correcto? Para los judíos el día empieza en el atardecer y termina en el siguiente atardecer. Eso lo vemos en Génesis cuando el Señor crea el mundo, capítulos 1 y 2. Dice, la profecía de las 70 semanas está dividida en 3 partes. Por eso es que de pronto a veces cuando la leemos como que no la entendemos muy bien porque dice que 7 semanas, 70, 62, pero ¿cómo así? Entonces, está dividida en 3 partes. 7 semanas, entonces 7 por 7 son 49 años, ¿correcto? Es decir, que el primer periodo va a ser de 49 años. Luego dice que 62 semanas, es decir, si multiplicamos 62 por 7 nos va a dar 434 años. Y una semana, ¿de cuánto? De 7 años, ¿correcto? Me disculpo, estoy tratando de ser lo más claro y lo más específico posible, ¿listo? Igual lo vamos a ir desmenuzando para entenderlo un poquito más, solamente para que tengan en cuenta estas pautas. Dice, el punto de partida de la profecía es el año 444 antes de Cristo. Eso está en Nehemías 2, del 1 al 8. Por eso era que leíamos Nehemías, porque estaban ligados el uno al otro. Lo que estaba haciendo Nehemías con lo que estaba haciendo Daniel, lo que estaba haciendo Daniel con lo que estaba haciendo Nehemías. Resulta que, ¿cuánto tiempo debía durar el pueblo cautivo en Babilonia? 70 años. 70 años, ¿listo? Esos 70 años ya estaban estipulados, el Señor ya les había dicho que iban a durar en la cautividad 70 años por las razones que ya expresamos, por no haber respetado el año sabático y el año del jubileo. Listo, entonces el Señor le revela a Daniel porque él se estaba preparando para que su pueblo volviera, pero el Señor le dice, un momentico, no es solamente lo que va a pasar con su pueblo aquí, que ya va a volver, sino va a ser de aquí hasta, vamos a ver. Listo. Esta es una línea de tiempo, más o menos, que son los hechos más importantes. Tenemos en el año 960 a.C., ¿qué sucedió en esa fecha? A ver si hemos... ¿Perdón? La construcción del primer templo o el templo de Salomón. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el templo de Salomón? Que fue, David quería construir el templo, pero el Señor le dijo que no porque David era varón de guerra y que sus manos estaban obviamente untadas de sangre, entonces que debía ser su hijo el que debía construir el templo. ¿Qué sucedió cuando murió Salomón? Recuerdan que Salomón, que era muy fiel, él se fue apartando del Señor. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Israel? Se dividió. Israel se dividió. ¿En cuántas partes se dividió? En 2 partes. Tenemos el reino del norte y el reino del sur. ¿Cuántas tribus se fueron para el norte? 10 tribus. ¿Y cuántas tribus para el sur? 2 tribus. ¿Listo? ¿Qué fue lo que sucedió? El Señor, como él ya le había hecho la promesa a David de que siempre iba a haber alguien de la casa de David gobernando a su pueblo, el Señor no se podía echar para atrás, primero porque, como dice la palabra, él no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Entonces esa promesa se la dio a Salomón. Salomón fue un hombre de mucha sabiduría, pero resulta que como se casó con tantas mujeres extranjeras, se empezó a ¿qué? A contaminar. Entonces resulta que Salomón se fue a apartar y empezó a adorar los mismos ídolos que adoraban sus esposas. ¿Qué sucedió? Entonces el Señor dijo que el reino iba a ser dividido. Recuerden que llegan Jeroboam, un siervo de Salomón, y un profeta, no
me disculpan, no recuerdo el nombre, no recuerdo si es el profeta Natán, él coge y se quita el traje y lo rompe en 12 partes. Le da 10 partes a Jeroboam y se queda él con 2 partes. Entonces le dijo que esas 10 partes eran los 10 reinos que el Señor le iba a dar a Jeroboam, que se iban a ir para arriba, y solamente iban a quedar para los hijos, el hijo de Salomón, 2 reinos, dos tribus. ¿Cuáles fueron esas 2 tribus? A ver. Judá y... ¿No? ¿Cuál fue el menor de los hijos de Jacob? Benjamín. Judá y Benjamín. Entonces resulta que los de arriba se fueron y empezaron a servirle a dioses ajenos, porque recuerden que la adoración, el único sitio de adoración que se debía hacer, el único sitio, donde se debía hacer la adoración, ¿cuál era? Volvamos acá en el 960, ¿qué fue lo que hicieron? Era en el templo de Salomón, en el templo de Israel, en el templo de Jerusalén, ningún otro sitio, pido disculpas, en ningún otro sitio podía hacerse la adoración, en ningún otro sitio podía hacerse los sacrificios, en ningún otro sitio podían hacerse las ceremonias rituales que practicaban los judíos. Entonces, ¿qué hizo el señor Jeroboam? Fue y construyó unos ídolos para que el pueblo adorara allá y no tuvieran que venir hasta Jerusalén. Casi nada se le ocurrió, ¿no? Como chistoso el hombre. Resulta que por eso toda la nación del norte se paganizó. Por eso es que en la época de Jesús, recuerden que los judíos, o sea, de Judá, y los samaritanos no se hablaban. Samaria era la ciudad capital del reino del norte, y la del reino del sur era Jerusalén. Jerusalén, si estaba el templo en Jerusalén, era Jerusalén. ¿Listo? Entonces se divide. El Señor pone como, digamos que la Biblia habla de un poco más de lo que fue sucediendo con los reinos del sur, con Benjamín y con Judá, no tanto con los reinos del norte. ¿Qué pasó con los reinos del norte? Resulta que en el año 700, en el 928 se divide el reino, y en el 722, todo esto es antes de Cristo, el reino del norte es cautivo. ¿Ustedes recuerdan quiénes fueron los que lo llevaron a cautividad? ¿Quién? Los asirios. No, los asirios. Entonces resulta que prácticamente los asirios se los llevaron en exilio y prácticamente acabaron con las 10 tribus. Hace poquito hubo una noticia, se cumplió una profecía, porque el Señor dice que Él iba a recoger de todos los rincones de la tierra a sus hijos. Hay 10 tribus que están perdidas, que son las tribus del reino del norte. Apareció una tribu que está en la India, que es de la tribu de Manasés. Esas tribus se creían perdidas porque el reino asirio se encargó de destruirlos y de acabar con absolutamente todo. Entonces, este reino cayó en cautividad por su propia idolatría, su paganismo. ¿Listo? En el 722. Después, en el 605, no lo puse acá, pero en el 605, ¿qué fue lo que pasó? Babilonia, ahora sí, el imperio babilónico invadió los reinos del sur, es decir, que invadió las tribus de Judá y Benjamín, invadió Jerusalén. Entonces, hubo tres revueltas del pueblo judío, porque el pueblo judío se rebeló. Y hasta que en el 586 Nabucodonosor dijo: no más, no me aguanto más, ustedes me están haciendo revueltas, ustedes no me quieren pagar impuestos, ustedes se les olvida quién es el que manda aquí. Entonces se fue y mandó destruir el templo. Destruyeron el templo de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. Y en la primera incursión habían sido tomados algunos judíos, los más ilustrados, los más estudiados, entre esos estaba Daniel. Y habían quedado algunas personas. Ya en el 586 prácticamente quedaron muy poquitas personas, y eran solamente personas, campesinos, humildes, y los dejaron como para que cuidaran la tierra. Entonces casi todo el pueblo judío estaba en cautividad en Babilonia, pero el Señor ya les había dicho que iban a volver. Sobre el año 539, que es cuando se da la oración de Daniel, es dada la orden de Ciro, el gobernador persa en ese entonces. Recordemos un poquito que hay 4 grandes imperios que se mencionan en la Biblia: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. ¿Listos? Entonces, ya el imperio babilónico ya no era el que mandaba la parada ahí, sino que era el imperio medo-persa.
y se levantó un hombre llamado Ciro, y él dio la orden para reconstruir el templo y que los judíos regresaran a Jerusalén. Eso lo podemos ver en Esdras, capítulo número 1, versículo de 1 al 11, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo número 22. Listo. Empezaron a volver los judíos. Pero ¿qué pasó? Recordemos que en la antigüedad las ciudades estaban rodeadas ¿por qué? Que hay una famosa muralla que está en China. Por muros. Están rodeadas por muros, porque se tenían que defender. En ese tiempo no existían los aviones caza ni los drones lanzando bombas. Todo era punta de espada, arcos y flechas. Entonces la mejor fortaleza era ¿qué? Construir muros alrededor de la ciudad. Recuerden que cuando el Señor derriba en Jericó, ¿qué fue lo que derribó? Los muros, porque los muros es el primer arco de defensa para que los pueblos invasores no entraran. Por eso en la antigüedad se hacían muros. Entonces una ciudad sin muros es prácticamente como un país sin policía, sin ejército, completamente desprotegido a la merced del que quisieran ir a invadirlos. Por eso el pueblo como que no quiso volver, porque dijeron, pero pues ¿qué vamos a ir allá si vamos a estar desprotegidos? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Artajerjes, sucesor de Darío, le da, rey de Persia, le da al sacerdote Esdras una carta permitiendo y estimulando la adoración en el templo. Lo vemos en Esdras 6, capítulo 6, versículos del 6 al 12, Esdras 7, versículos del 11 al 26. O sea, es dada como una segunda orden, pero aún así los judíos pues no querían ir. O sea, van a adorar en el templo, pero corrían muchísimo peligro. Finalmente, en el 444 se da la orden de reconstruir la plaza y el muro de Jerusalén por petición de Nehemías Artajerjes, que fue lo que leímos en Nehemías 2, capítulos del 1 al 8. Por eso es tan importante Nehemías 2, porque es el inicio de esta profecía, es el punto de partida, porque aquí cuando ya se da la orden para reconstruir la plaza y el muro, ahora sí los judíos se devolvieron. Recuerden que el pastor alguna vez nos habló en una predicación que cuando se empezaron a reconstruir los muros, que se fueron Nehemías, ¿y cómo era que se tenía que reconstruir el muro? Era lo que decía la palabra, que en una mano tenía ¿qué? La espada, y en la otra, en una la espada, literalmente la espada, era una espada de verdad, y en la otra, la herramienta, el palustre. Por eso hizo que estaban así, aquí mezclando y aquí con la espada, porque tenían que estar pilas de que no vinieran a destruirlos, porque como vimos en el último versículo de Nehemías, en el versículo número 8, versículo número 9, ya se empezaron a levantar unos hombres que como que dijeron, bueno, y estos como que van a empezar a construir, esto es con permiso de quién, y empezó la oposición. Siguiente. Listo, entonces en el 444, Nehemías primero le oró al Señor, porque Daniel, Nehemías, Esdras, David, ellos no hacían absolutamente nada sin antes preguntarle o consultarle a Dios. ¿Listo? Ellos entonces le consultaron al Señor, el Señor entonces les empezó a revelar, y dice Nehemías que le dice al Señor, permíteme hallar gracias delante de mi rey, a pesar de que Artajerjes era un pagano, Artajerjes tenía otros dioses, pero era tal la gracia y el aprecio que tenían por Nehemías que inmediatamente lo vieron y le dijeron, pero ¿por qué estás triste? Nunca lo habían visto triste. Imagínense, él estaba en el exilio, él estaba lejos de su pueblo, de su casa, de los de su familia, pero Nehemías no estaba amargado. Tengo que estarle sirviendo a este tipo, este pagano. ¿No? Nehemías le servía con ese cariño, con ese amor, con ese aprecio. Por eso le dice al Señor, Señor, dame gracia delante de mi rey. Y cuando él se presenta ante el rey le dice, viva el rey. ¿Sí? ¿Sí dice así? ¿O estoy equivocado? Él primero le pide al Señor hallar gracia, y segundo va y se presenta ante el rey a pedirle, a suplicarle, decirle, Señor, estoy triste, mi rey, estoy triste por esto, permíteme volver para que pueda ser reconstruida la ciudad. Artajerjes, era tal el aprecio que le tenía a Nehemías que le dijo, claro que sí, y le dio unas cartas. De ahí sale el primer decreto para que sea reconstruida, se da la orden. Recuerden, volvemos nuevamente a Daniel, capítulo 9, perdón.
dice el versículo número 24, perdón, el 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Bueno, esas son lo que debía determinar la profecía. ¿Sabe? Pues se entiende que desde la salida de la orden para reedificar y restaurar Jerusalén, gracias, la diapositiva otra vez, para restaurar Jerusalén, iban a pasar ¿cuánto? Versículo 25. No, 7 semanas. Versículo 24. Ustedes que tienen ahí la Biblia para que me ayuden. ¿Cuántas semanas tenían que pasar primero? 7 semanas. Traducido en años, ¿cuánto es? 49 años. ¿Cuánto duró la reconstrucción del templo? No, el templo ya está reconstruido. ¿Cuánto duró la reconstrucción de los muros? ¿Cuánto duró la reconstrucción de la plaza? ¿Cuánto duró la reconstrucción en general de la ciudad de Jerusalén? 49 años. Por eso le dice que 7 semanas. Por eso, ¿listo? Para irlo entendiendo un poquito. Le dice que desde la salida de la orden hasta la construcción, ya cuando esté todo terminado, iban a pasar 7 semanas, o sea, 49 años. Eso sucedió en el 395 a.C. y que iban a ser reconstruidas en tiempos chéveres, en tiempos seguros, en tiempos muy bacanos, como decimos aquí en Colombia. ¿En qué tiempos? Ahí hay una palabra. Tiempos de angustia, tiempos angustiosos. En el boletín ustedes tienen un título. ¿Me lo recuerdan, por favor? Perdón. A ver. Oración y ruego en tiempos angustiosos. Tiempos angustiosos. Si construir en esa época era tan difícil, imagínense con todos los enemigos. Ustedes saben que la nación de Israel es una de las únicas naciones en la tierra que está rodeada de enemigos por todas partes. Nosotros hemos visto la geografía, hemos visto que están rodeadas solamente por enemigos. Es más, ahí mismo en Jerusalén, ¿qué es lo que está en el monte del templo, en el monte Moriah? La cúpula o el domo de la roca, que es el tercer lugar de adoración más sagrado de ¿quiénes? No, ¿de quiénes? De los musulmanes, no los judíos, no, de los musulmanes. Los tienen ahí cerquitica. Entonces, en el 395 finalmente terminaron de reconstruir la plaza, los muros, como dijo el Señor, le dijo a Daniel que iba a ser en tiempos angustiosos. Entonces, ya después de que ya estaban con la espada y con el palustre y ya habían podido levantar a pesar de todo lo que se les presentó, entonces aquí se cumplen las primeras 7 semanas o los primeros 49 años. Listo, vamos con lo siguiente. Después del 300, no, devuélvela por favor. Después del 395, cuando ya se reconstruyan, pasado 49 años, vienen a pasar las otras 62 semanas. Recuerden que ese era el segundo periodo. Primer periodo, 7 semanas. Segundo periodo, 62 semanas. Y tercer periodo, 1 semana. Es decir, que pasaron, ¿cuántos años tenían que pasar de la segunda semana? Eran 62 semanas. 400, ¿qué, hermana? 433. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Multipliquemos 62 semanas por 7. ¿Cuánto nos da eso? 434 años. Estaban cerquita. Pasaron 434 años y llegamos al año 33 después de Cristo. ¿Qué sucedió en ese año? ¿Qué sucedió en el 33 de nuestra era? La muerte del Señor Jesús. Recuerden que la canción que estábamos cantando, que el Señor Jesús a los 30 años empezó su ministerio y a los 33 en la cruenta cruz murió. ¿Listos? Entonces, en el año 33 se da la muerte del Señor Jesús. Aquí se terminan de cumplir el segundo periodo, las 62 semanas, más 7 que llevábamos, son 69 semanas. ¿Listos? Hasta aquí está cumplida la profecía al pie de la letra. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les digo una aclaración. Resulta que mucha gente hace el cálculo de los años con nuestro calendario, con los 365 días. No se puede hacer con eso porque se debe hacer con el calendario judío porque la profecía fue dada al pueblo judío. Y en ese entonces el calendario
que ellos utilizaban o que aún siguen utilizando, porque ellos utilizan un calendario diferente al nuestro, los meses son de 29 o de 30 días cada 2 meses y los años duran 365 días. Entonces, si lo hacen con el calendario gregoriano, les van a sobrar días o les van a faltar, les van a sobrar años o les van a faltar años, ¿listo? Entonces, la manera más fácil es convertirlo a días, pero no nos vamos a complicar. Vamos a ponerlo aquí. Periodos de 7, una semana, 7 años. ¿Listos? Voy muy rápido, de pronto no, para que la idea quede clara, ¿listo? Esta profecía, pues, como les dije, es un poco complicada, pero es para entender muchos aspectos de lo que está sucediendo hoy en día. Resulta, en el año 333 murió Jesús. En el año 70, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo otro evento muy importante. Hasta los días de hoy eso nos afecta. No, en el año 70, después de Cristo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se dio la diáspora? ¿Por qué se dio? ¿Qué pasó en el año 70? Recuerden a un general romano llamado Tito, hijo del emperador Vespasiano romano. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Destruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén. Mejor dicho, ya no dejaron piedra sobre piedra. Resulta que ellos quemaron el templo para sacar el oro que había entre las juntas de los ladrillos, porque a pesar de que el segundo templo no era tan lujoso como el de Salomón, este templo sí tenía sus piedras preciosas, tenía sus lujos. Entonces, los romanos se encargaron de destruirlo completamente. Hasta el día de hoy ese templo está destruido, que vuelvo y le digo que es el monte donde se encuentra en este momento el Domo de la Roca, o la mezquita de Omán. ¿Listo? El sitio sagrado para los musulmanes. ¿Listo? Sigamos. Bueno, la última parte, ustedes se preguntarán, bueno, falta una semana, ¿cierto? O sea, ¿cuántos años faltan? 7 años. ¿Esos 7 años dónde están? ¿A dónde van a parar? ¿Cómo así? ¿Por qué? Tengamos en cuenta bien el 33 después de Cristo, ¿listo? ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo en este momento? ¿El tiempo de qué? Tiempo de la gracia. ¿Qué es la gracia? Regalo inmerecido que da el Señor en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Resulta que en el año 33 el reloj profético de Dios se pausó. El Señor pone una pausa ahí, porque fíjense que las 70 semanas no eran de corrido. Las 70 semanas tenían 3 periodos. En el segundo periodo se dividió, se suspendió. ¿Por qué se tenía que suspender? Porque resulta que si el Señor hubiera dado esas 7 semanas de corrido, ni ustedes ni nosotros estaríamos aquí. Estaríamos padeciendo muy seguramente la ira de Dios. Porque viene Jesús a salvarnos y el Señor pausa su reloj, pone el periodo de la gracia que fue desde la muerte de Jesús, la entrega de Jesús en la cruz, el sacrificio que hace el Señor por nosotros, para que podamos ser salvos. Ahí entonces se paró y el Señor da la oportunidad para que seamos salvos. Amén. Los requisitos para ser salvos: cree en el Señor Jesucristo, es uno de los primeros requisitos, como tu Señor y Salvador. ¿Listos? Esta última semana se va a reactivar con un evento que nosotros lo tenemos, el Señor lo dijo en Lucas capítulo 17, versículos del 25 al 36, les leo porque creo que quedó muy claro, y en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16-17, ¿qué habla ahí en esos 2 versículos, en esas 2 cartas, que habló Pablo sobre eso? Que iba a suceder un evento. ¿Cuál es? El arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Ahí termina la semana 69 y se reactiva a la última semana, la semana 70. Por eso es que cuando, de pronto ustedes han escuchado que cuando oramos, decimos Señor, porque estamos en la semana 69, la semana 70 se acerca. Cuando la semana 70 llegue, porque está muy cerca, solamente el Señor sabe cuándo, pero cuando esa semana llegue nosotros no debemos estar aquí. Porque se va a dar en esos 7 años o en esa última semana, se van a dar un evento que está dividido en 2, que son la gran tribulación, que es cuando la iglesia de Cristo se ha ido. Se ha ido el Espíritu Santo, es decir que aquí en la tierra solamente va a quedar los que no aceptaron a Jesús, y va a nacer un personaje, o él ya nació, pero se va a manifestar un personaje que es el anticristo. Él es el que va a reinar sobre la tierra, él va a decir que él es Dios,
va a traer una falsa paz, porque va a haber paz, va a haber un pacto de paz entre Israel y el pueblo palestino, se va a reconstruir el tercer templo, no sabemos cómo lo van a hacer, pero se van a reconstruir y va a empezar entonces la marca de la bestia, que es cuando las personas van a ser selladas. Sin esa marca o sin ese sello no van a poder comprar alimentos, no van a poder comer, no vamos a tener Biblia, las Biblias van a ser quemadas. No va a ser como existe ahorita, que nosotros tenemos libertad de culto. Gloria a Dios, aquí venimos mañana a exaltar al Señor. Máximo de pronto los vecinos vendrán, ay, bájele a eso, deje esa bulla. Pero creo que no nos van a crucificar por estar adorando al Señor, como ya en otras partes no está permitido el cristianismo. En muchas regiones, en la China, en Corea del Norte, en los países palestinos o los países árabes, en algunas naciones de África está prohibido el cristianismo. De hecho, en México ya los mismos católicos están desplazando a los cristianos por no ser de la religión católica, apostólica, romana, sino por ser cristianos o seguidores de Jesús. No los están rechazando, los están desplazando y ya están cometiendo actos de violencia. Eso solamente se está viendo en algunas partes. En este momento se va a ver en toda la tierra el cristianismo. No va a haber Espíritu Santo, es decir, que los que van a ser salvos, porque van a ser salvos en esta época, no van a ser salvos por gracia, sino que van a ser salvos a costa de su propia vida, porque los van a decapitar, los van a torturar, les van a hacer una cantidad de cosas que el Señor lo describió como la abominación desoladora. Cuando la Biblia habla de desolación, es una palabra bastante seria. Cuando dice desolación, no es desolación solamente como en el desierto, van a pasar muchísimas cosas. Entonces, para esa época nosotros no debemos estar aquí, por eso no nos debemos preguntar cuándo empieza la semana 70, sino buscar al Señor, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Por eso cuando la iglesia habla de que la prosperidad, vendrán tiempos mejores, pero mucho, mucho más adelante. Pero en este momento no vendrán tiempos mejores, hermanos, no nos digamos mentiras. Iglesia de Cristo, vendrán tiempos difíciles, y para los cristianos muchísimos más. Ya no vamos a poder predicar a nuestro Jesús de manera libre. Mire que aquí ya existe en Colombia la libertad de culto, pero ¿eso qué está permitiendo? Que si en los colegios, yo me acuerdo que antes, cuando estaba en el colegio, llegaban los profesores y generalmente en la mañana nos hacían formar y nos hacían repetir una oración. Ahora eso está prohibido. En Cartagena hubo hace poco una orden de un juez, ordenó que no se podía hacer oración matutina en los colegios de Cartagena. Imagínense. Ni en los parques, o sea que los eventos, no, mire, para la muestra un botón. Ustedes saben quién es el Padre Chucho, el famoso sacerdote. Él hacía unas misas en el barrio Castilla, en el parque, algo así como misa al parque. A él ya le prohibieron hacer esas misas. Imagínense. Y eso, que este varón anda todavía en tinieblas, porque no conoce todavía la verdad. Imagínense lo que nos va a pasar a nosotros. Ya se permite, los animales ya son reconocidos como personas. Lo dijo el procurador general en un trino, que entonces ya se va a permitir que las personas se casen con los animales se casen con las personas, porque como legalmente el animal es una persona. Yo no tengo nada en contra de las mascotas ni de los animales, son creación de Dios, los quiero mucho, pero el Señor nunca dijo que el perrito que está en su casa es una persona. Es un miembro de su familia, claro, usted lo puede querer, debe cuidarlo, debe tratarlo. Yo siempre le he dicho a mi hija que el tener un perrito es una gran responsabilidad, porque es casi que como un hijo, estar pendiente de que si se enfermó, pues estarlo llevando al veterinario, etcétera. Yo no tengo nada en contra de eso, pero cuando ese animalito se pone prácticamente en un altar, y después del perrito no existe nada, porque todo es para el perrito y para el perrito. Imagínense, lo estamos idolatrando y estamos diciendo que ese perrito es una persona, y la Biblia en ninguna parte dice eso, porque dice que hizo al hombre para que se señoreara sobre todos los animales de la tierra. ¿Listos? Entonces, después de cuando termine ya la semana 70, viene la segunda venida de Jesús. ¿Qué va a hacer el Señor en esta venida? Ya el Señor se ha llevado a su pueblo, viene y toma control de la tierra como era desde un principio, y Él es el único que va a reinar. Amén. Entonces, debemos estar preparados, no para la semana 70, debemos estar preparados para este evento, para el rapto o el arrebatamiento, porque cuando se termine el tiempo de la gracia, que no sabemos en qué momento se va a terminar,
que no nos cojan desprevenidos. Amén. Por eso es importante que tengamos bien presente, cuando nos hablen de las 70 semanas, tener claro, esto es bastante extenso y eso, yo traté de resumirlo para que fuera, digamos, comprensible, porque pues hay varios aspectos que no se tocan acá, pero en lo que atañe a nosotros, simplemente estamos en la semana 69 y no tenemos que llegar a la semana 70, o la semana 70 nos tiene que coger ¿dónde? Reino de los cielos, celebrando las bodas del Cordero. Amén. ¿Hay más? Listo. Hermanos, de pronto no es como la típica enseñanza. El Señor me ha puesto en mi corazón traer esta palabra, porque muchos de nosotros de pronto no conocíamos muy bien aspectos o no teníamos muy bien entendido qué son las 70 semanas. Entonces, a grosso modo, esto es lo que el Señor nos quiso mostrar. Pero lo más importante no es tanto conocer los tiempos o conocer las fechas o en qué año se dividió el imperio, en qué año se volvió a fundar, etc. Es importante tenerlo presente por cultura, pero lo que debemos tener presente es que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, obsequio del Señor, y que en ese tiempo de la gracia tenemos que aprovechar absolutamente todo lo que el Señor nos pone. Seguir orando, ¿en qué? En súplica, en ruego, porque estamos en tiempos angustiosos, no tan angustiosos, pero sí son tiempos angustiosos en que ya va a haber la persecución para nuestra iglesia, para el pueblo. Si va a haber persecución para el pueblo de Dios, imagínense también para nosotros. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias al Señor por este momento. Vamos a hacer lo que hicieron Daniel, lo que hicieron Nehemías, que fue ¿qué? Orar, 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 pedir perdón. Inclusive, mire que Daniel, algo muy bonito, Daniel pedía perdón, no solamente por sus pecados. Yo me pregunto, ¿qué pecados tendría Daniel? Era un hombre que lo echaron al foso de los leones por orar. Lo echaron, sus amigos fueron echados al horno de fuego por no inclinarse ante una imagen, por no aceptar la idolatría. Y fue un hombre firme. En ninguna parte del libro de Daniel nos menciona que Daniel hubiera tenido una falla o una equivocación, pero aún así pidió perdón por sus pecados y por los pecados de su pueblo. Tuvo misericordia. Lo que a veces nos falta a nosotros, ¿qué es misericordia? Prácticamente ponernos en los zapatos del otro, entender su sufrimiento, entender que de pronto el hermano hoy está triste, que lo vimos como triste en la iglesia. ¿Qué le estará pasando? De pronto tendrá algún problema. Porque dice la palabra de Dios que en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero dice también, confiad que ¿quién? Que yo he vencido al mundo, lo hablaba el Señor. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor, en esta mañana, Padre Santo, que tú nos has traído esta palabra, Señor. Nos has traído esta palabra para nuestras vidas con un propósito. Nos has mostrado, Señor, que en estos tiempos, tal como en los tiempos de Daniel, en los tiempos de Nehemías, en los tiempos de tu Hijo Jesús, debemos orar. Porque si el Señor oró, ¿cuánto más necesitamos orar nosotros? Señor, por este tiempo de gracia, por este periodo de gracia, Señor, que tú nos estás dando, por ese regalo inmerecido, te damos las gracias, Padre Santo. Señor, que tal vez a veces no apreciamos ese regalo, tal vez a veces no valoramos ese regalo tan hermoso que tú nos das, Señor, que es la gracia. Pero, Señor, a través de tu palabra, tú nos muestras que vendrán tiempos difíciles, que vendrán tiempos de dificultad, que vendrán tiempos en los cuales no podremos adorarte, Señor, en los cuales no podremos alabarte. Pero, Señor, en este momento que tú nos lo permites hacer, lo vamos a hacer con todo el corazón. Vamos a derramar nuestro ruego, nuestra súplica delante de ti, Señor, a darte gracias porque eres bueno, porque eres digno, porque eres justo, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre Santo. Yo te pido, Señor, por la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, Señor. Porque en estos tiempos, Señor, se está predicando la prosperidad, se está utilizando la iglesia como un centro motivacional, Señor. Y tú dices, Señor, en tu palabra que ese no fue el propósito por el cual se creó tu iglesia, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitirnos reunirnos, por permitirnos estar aquí presentes, Señor. Por permitirnos buscarte, Señor, un domingo, Padre Santo. Y permite, Señor, que podamos buscarte en las mañanas, podamos buscarte en las tardes, podamos buscarte, Señor, a todas horas, Señor. Porque tú, 24 horas, Señor, nos estás buscando, nos estás llamando, nos estás tendiendo lazos de amor para que vengamos, Señor, a tu luz.
Señor, yo te doy las gracias, Señor, desde ya por este puñado de hombres y mujeres que se encuentran aquí, Señor. Mujeres y hombres, Señor, dispuestos a tal vez dejan muchas cosas en el mundo, Señor, el domingo, pero prefieren venir a buscarte. El primer día de la semana prefieren venir a buscar tu rostro, a buscar el rostro del Dios vivo, Señor. Señor, porque sabemos que si te tenemos a ti, venimos a ti, lo tenemos absolutamente todo, Señor. Porque no habrán tormentas, tempestades, porque aunque gigantes se encuentren allá, Señor, tú peleas por nosotros. Padre Santo, porque eres tú digno y eres más que estás con nosotros que el que está en el mundo. Señor, yo te pido, Padre Santo, que esta palabra, Señor, que tú has traído esta mañana, sea una palabra que explique, Señor, pero que también motive, Señor, al verdadero arrepentimiento. Como dice tu palabra, Señor, que si el que robaba, no robe más. El que asesina, que no asesine más. El que adultere, que no adultere más. Porque tú quieres, Señor, esos verdaderos frutos de arrepentimiento, Señor. Tú quieres, Señor, que confesemos nuestros pecados, Señor, porque tú eres bueno y justo para perdonarlos. Dice tu palabra, Señor, que hemos pecado, pero que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque tú eres juez justo, Señor, y el Señor, tú, Jesús, como nuestro defensor justo, Señor, nos tienes con amor. Padre Santo, permítenos, te reitero nuevamente, seguirte buscando, Señor, en oración, en ruego y en súplica, Señor. Que si estamos en tiempos angustiosos, Señor, te busquemos con más fuerza y con más fervor, Señor. Porque, Señor, sabemos que tenemos dificultades en el mundo, Señor. Porque tú lo dijiste. Tú no dijiste que todo sería fácil, que todo sería color de rosa. Pero, Señor, tú dijiste en tu palabra, nos diste la esperanza de que ibas a estar con nosotros, Señor. Y por ello tú ibas a pelear y que no nos ibas a dar más carga de la que podemos llevar. Señor, te doy las gracias por esta profecía que tú le diste a tu siervo Daniel, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque nos has revelado, Señor, lo que tú quieres. Nos has revelado aspectos de lo que tú deseas, Señor, de la verdadera adoración, Padre, del verdadero exaltamiento, Señor. Cuando lleguemos a este sitio o estemos en tu presencia, Señor, derramemos, Señor, nuestra presencia ante ti, Padre Santo, que nos despojemos de todo lo que tenemos, Señor, para ser menos indignos de ti, Señor, porque eso es lo que tú deseas y quieres para nosotros. Padre Santo, en esta mañana, Señor, que tú nos prometiste también que tú vendrás y reinarás, Señor, vendrás viniste como cordero a entregarte por nosotros, Señor, pero después vendrás como el león de la tribu de Judá, Señor, a reclamar lo que es tuyo, Señor, porque somos tuyos, somos creación tuya, y la tierra fue creada por ti y para ti, Señor, como dice tu palabra. Señor, gracias. Señor, anhelamos tu venida, Señor, pero mientras tú vienes, Señor, que nos encuentres como el siervo útil, Señor, administrando correctamente lo que tú nos dejaste, Señor, llevando tu palabra, Señor, llevando tu palabra y predicándole a las naciones este verdadero evangelio, el evangelio del arrepentimiento, de la salvación y de la vida eterna, Señor, porque la prosperidad tú la das, Señor, por obedecerte, porque son añadiduras, Señor, y porque finalmente, como dijo Pablo, todo lo que tengo, lo tengo por nada, porque Cristo ya vive en mí. Padre Santo, que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva en cada uno de mis hermanos, Señor, en esta mañana, que tu Espíritu redarguya, exhorte, Señor, enseñe, Señor. Señor, no sé si quedó clara, no sé si, Señor, fue claro, contundente, Señor, las palabras que utilizó tu siervo para explicar, Señor. Pero lo más importante, Señor, que estamos en un periodo de gracia y que tú eres bueno, Señor, pero que vendrá el tiempo en que